En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las noticias económicas. Hoy es miércoles 26 de diciembre de 2018. Esta es la emisión 18.376 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Mientras se aproxima el final del año en el Noticiero Económico Antioqueño, avanzamos con el resumen del año. Hoy le damos la mirada a lo sucedido en agosto. La noticia del octavo mes del año sucedió el 7 de agosto. El abogado Iván Duque Márquez asumió la presidencia de la República luego de haber ganado en la segunda vuelta de las elecciones realizada en julio. En su discurso de posesión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, como es tradición, se refirió a un plan de reactivación económica que combina ajustes tributarios, estímulos al emprendimiento, eliminación de trámites y también ajustes al sistema de contratación pública para evitar que la corrupción siguiera afectándola. En esa jornada, Duque dejó claro que los pilares de su administración son legalidad, emprendimiento y equidad. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el Centro de Convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. Y ahora miremos otras noticias de agosto. El 1 de agosto, el Observatorio de Memoria y Conflicto al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición publicó un informe según el cual entre 1957 y hasta el cierre de julio de 2018, el conflicto armado en Colombia causó la muerte de 262.197 personas, de las cuales 46.800 eran combatientes y 215.000 civiles. El mismo informe precisó que 80.500 personas fueron víctimas de desaparición forzada, 37.000 del secuestro y 16.000 de violencia sexual. De otra parte, revuelo originó el conocimiento de una demanda en el exterior interpuesta por Odebrecht contra Colombia, con la pretensión de reclamar 3.8 billones de pesos, aduciendo perjuicios porque el gobierno liquidó el contrato de concesión del proyecto Ruta del Sol 2. La orden de liquidar el contrato fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio a raíz del conocido caso de sobornos en que estuvo implicada Odebrecht en 11 países, entre esos Colombia, razón por la cual fue condenada en los Estados Unidos y sancionada. Odebrecht acudió a un tribunal de arbitramiento internacional para conseguir su propósito con Colombia, explicó en su momento el director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez. El 2 de agosto, Avianca tomó la decisión de suspender la venta de tiquetes nacionales a raíz de los problemas de incumplimiento con los usuarios, retrasos, aplazamiento y cancelación de vuelos que generaron quejas y reclamos por diversos medios y redes. Fueron cerca de 6.450 pasajeros los afectados por las dificultades operativas, originadas en una falla del aplicativo usado para notificar a las tripulaciones, según explicó la aerolínea y precisó que el 8% de los vuelos nacionales resultó afectado. De otro lado, ese día el gobierno de Colombia le envió una nota de protesta a la OCDE, quejándose por la actitud del gobierno de Panamá, que no había cumplido el compromiso de entregar información tributaria sobre los colombianos en ese país, algo que había prometido desde 2016. La
vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. Sabe a galletas, sabe a alegría, a la buena actitud que le pones al día. Sabe una reunión en familia y a los juegos de niños con crema y alegría. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. La vida tiene mucho sabor, porque la vida sabe a momentos, sabe a Noel. Na 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 na. El 3 de agosto, la Asobancaria lanzó la propuesta de aplicarles el 4 por 1000 a las transacciones en efectivo superiores a 11.600.000 pesos. La institución gremial, que durante años insistió en eliminar el 4 por 1000, explicó como argumento que ese impuesto estimuló el uso de efectivo y lo que se lograría con aplicarle el gravamen a ese tipo de transacciones es contribuir a que se consolide el uso de medios de pago digitales. Sin embargo, la propuesta se quedó en un mero enunciado gremial. Entre tanto, en la madrugada del 4 de agosto falleció el expresidente del Grupo Nutresa, Carlos Enrique Piedrahíta Arocha, quien en 2014 se retiró de la compañía, donde lideró el proceso de expansión internacional más ambicioso en la industria de alimentos del país. Piedrahíta, economista y máster en finanzas, fue de la Escuela de Suramericana, pasó por el Banco Industrial Colombiano, fue presidente de Corfinsura y terminó la vida laboral en Compañía Nacional de Chocolates, la que se transformó en Grupo Nutresa. Y a 3 días de terminar mandato, el gobierno Santos se bajó del proyecto Cable Picacho. Ese día, el entonces ministro Mauricio Cárdenas Santamaría sostuvo que los recursos para ese proyecto deberían ser incluidos por el nuevo gobierno en el presupuesto general de 2019. Días antes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, envió solicitudes para que el Ministerio de Hacienda desembolsara los recursos prometidos, que según dijo eran 55.000 millones de pesos. Sin embargo, eso no pasó y la financiación quedó coja. Ese proyecto está en construcción y deberá estar listo en el segundo semestre de 2019. Ese 4 de agosto dejó su cargo el contralor departamental Sergio Zuluaga Peña, quien fue suspendido por la Procuraduría General por haber entregado información falsa sobre su hoja de vida cuando concursó por ese cargo. Lo reemplazó el abogado Rubén Darío Naranjo. El 5 de agosto, la Superintendencia de Puertos y Transporte ratificó lo fijado en la resolución 6027, expedida el 14 de febrero, con la que sancionó a la empresa HJ Vallejo y CIA SAS en liquidación, conocida como Asobarcos Guatapé. La multa fue de 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 520 millones de pesos, por haber sido responsable de la tragedia que sucedió en julio de 2017 en la represa de Guatapé, donde una embarcación naufragó y murieron 9 personas. El 6 de agosto, último día de su gestión, el presidente Juan Manuel Santos se despidió con la firma de un decreto que despertó inquietud y cuestionamientos de parte de algunos sectores económicos y particularmente de Camacol. Se trató del decreto mediante el cual definió la línea negra, es decir, el límite de los espacios sagrados de los pueblos indígenas Arhuaco, Cogi, Huiwa y Cancuanos. El decreto, que tenía por objetivo garantizar el acceso de esas comunidades a las zonas sagradas en la Sierra Nevada de Santa Marta para poder ejercer sus prácticas religiosas, fue rechazado por Camacol, argumentando que se convertiría en un obstáculo para la inversión en proyectos de construcción. El 7 de agosto, mientras Iván Duque asumía su mandato en Colombia, el gobierno de Estados Unidos volvía a enviar un mensaje duro contra China y extendía la llamada guerra comercial, al anunciar otro paquete de aranceles del 25% sobre un conjunto de bienes y servicios procedentes de ese país y valorados en 16.000 millones de dólares. Ya el 6 de julio, el gobierno de Trump había establecido aranceles sobre un grupo de bienes importados de China y valorados en 34.000 millones de dólares. Según se explicó desde la Oficina del Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, las decisiones del gobierno eran respuesta a las prácticas comerciales de China sobre transferencias forzada de tecnología y propiedad intelectual estadounidense. De otro lado, el 8 de agosto, Avianca Holdings reportó que estaba en conversaciones con United Airlines y Copa Holdings con el fin de explorar y suscribir un acuerdo tripartito conducente a integrar sus redes entre Estados Unidos y Latinoamérica. Amor, no le metas las monedas de 100 a la alcancía. ¿Por qué? Porque son para comprar el nuevo sobrecito de Colcafé Bastilla de 100 pesos que rinde para una taza de café. Disfruta tu Colcafé Bastilla y saca tiempo para ti por tan solo 100 pesos. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Colcafé te consiente.
El 10 de agosto se supo que desde 2019 los municipios que están en zonas de influencia de las centrales generadoras de energía recibirán algo más por compensaciones ambientales de lo que hasta ahora vienen recibiendo de parte de las empresas generadoras. Ese día el Ministerio de Hacienda confirmó lo aceptado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC para seguir liquidando esas compensaciones que son del 3% sobre las ventas, con base en la inflación causada y la proyectada, como se hacía hasta que hizo el reclamo Cornare, entidad que también observará aumento en sus ingresos por ese concepto. Esa corporación estimó que en Antioquia el impacto de ese ajuste será de aproximadamente 45.000 millones de pesos adicionales desde 2019 para todos los municipios de las zonas de influencia de las centrales de generación. Por otra parte, Colficolombiana anunció que la exministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, fue elegida por la Junta Directiva para ejercer como presidenta de la compañía desde el 16 de agosto. El 11 de agosto, las exportaciones de carne colombiana con destino a Chile quedaron habilitadas nuevamente, luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero de ese país restableciera las importaciones, que había suspendido en 2017 en respuesta preventiva ante el brote de fiebre aftosa que hubo en Colombia. Por otra parte, en calidad de encargado, el economista Pedro Alejandro Marún comenzó a presidir a FENALCO en reemplazo de Guillermo Botero Nieto, quien se fue del gremio para ejercer como ministro de Defensa. Como es sabido, Marún fue ratificado en propiedad, pero a finales de noviembre debió dejar la presidencia de FENALCO. El 12 de agosto nuevamente Mocoa volvió a padecer las fuertes lluvias, aún sin reponerse de las consecuencias de las que en 2017 causaron avalanchas en varios sectores de la ciudad y dejaron sin vida a 329 personas. Sin embargo, ese domingo 12 de agosto, a pesar de las fuertes lluvias, la población tuvo tiempo para reaccionar oportunamente, gracias al sistema de alarmas. Sin embargo, daños sí hubo. De hecho, 2 puentes peatonales que habían sido reconstruidos tras las avalanchas de abril de 2017, de nuevo fueron derribados por la fuerza de la creciente en los ríos. Por otra parte, en histórica jornada, la NASA lanzó desde la base en Cabo Cañaveral la sonda solar Parker Solar Probe, cuya misión es entrar a la atmósfera solar. La sonda, cuya construcción costó $1.500 millones, tardará 7 años en la misión de ayudar a desentrañar los misterios alrededor de la atmósfera solar, superando las adversas condiciones de calor. Para que mi voz se escuche, voy a aprender a cantar. Educación para la vida con fama. Matrículas abiertas del 15 de noviembre al 15 de enero. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. Estamos repasando las noticias de agosto. El día 13 hubo otro problema para el proyecto Hidroituango. Ya que supuestamente fueron ejecutadas algunas obras desde 2015 sin tener licencia ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, abrió una indagación con el fin de determinar si hubo irregularidades en tal sentido. Uno de los trabajos que dejó dudas y obligó la actuación de la ANLA fue el sistema de desviación de las aguas del río Cauca. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio reportó que el Consejo de Estado confirmó mediante fallo del 9 de agosto la sanción que le aplicó a Cementos Argos en 2008 por haber incurrido en acuerdos de precios con Holcim y Cemex, que también fueron sancionadas. Así las cosas, por la falta cometida en 2005, las 3 cementeras fueron multadas con 923 millones de pesos cada una, mientras varios directivos y exdirectivos fueron sancionados con multas individuales de 123 millones. De otro lado, por presunto fraude quedó en la mirada del mercado y los inversionistas la firma comisionista Valor Alta, entidad pequeña que hasta mayo tenía activos por más de 51.000 millones de pesos, pero que puso nerviosos a sus clientes por una situación irregular que hizo un empleado y que la propia compañía denunció. Se trató de una maniobra hecha por un ex empleado del equipo comercial, ante lo cual la empresa, además de denunciar, procedió a hacer provisiones por 7.000 millones de pesos para proteger los recursos de los clientes y de terceros que eventualmente reclamarán. El 14 de agosto
fue el último día en que circuló diariamente el periódico El Mundo, cuya transformación iniciada hace varios años se precipitó por circunstancias financieras. El periódico mantuvo la edición web, así como las físicas de fin de semana. Los contenidos, explicó esa casa editorial, estarían más fundamentados en trabajos de investigación y la orientación se mantuvo alrededor de contenidos educativos. Entre tanto, ese día la Superintendencia de Industria y Comercio anunció pliego de cargos contra 8 empresas constructoras y sus directivos señaladas de cartelización empresarial y otras prácticas contrarias a la libre competencia. En esas conductas presuntamente incurrieron durante el proceso de contratación de las obras del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot. El contrato, bajo la modalidad de alianza público-privada, le fue adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura a Conconcreto, una de las implicadas. El 15 de agosto, la Gobernación de Antioquia admitió problemas financieros y técnicos en el proyecto Túnel del Oriente, cuya entrega inicialmente estaba prevista debió retrasarse. En el lado financiero, el obstáculo fue la imposibilidad legal de asegurar 59.000 millones de pesos con vigencias futuras, por decisión emitida por el Consejo de Estado, que declaró nula una ordenanza en tal sentido. Y por el otro lado, el de la construcción, el problema de tipo técnico fue en la zona donde se debían encontrar los dos frentes de obra en el llamado Túnel Santa Elena. El 16 de agosto, Amazon confirmó la llegada a Colombia de un centro de servicio al cliente. La multinacional del comercio electrónico, en efecto, abrió ese centro en el Parque Empresarial Conecta, en Bogotá, donde inicialmente laboran 400 personas, de las 600 previstas. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. El 20 de agosto, tras un proceso lleno de cuestionamientos, el Congreso eligió a Carlos Felipe Córdoba como Contralor General para suceder días después a Edgardo Maya Villazón. Mientras tanto, tras 8 años, Grecia reportaba la salida del proceso de rescate financiero, tiempo durante el cual recibió diversas ayudas de parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, que le inyectaron al menos 330.000 millones de dólares a cambio de hacer reformas estructurales profundas, por ejemplo en el mercado laboral y en el campo pensional. El 23 de agosto renunció el gerente de la Sociedad Ferrocarril de Antioquia, Guillermo León Alzate, quien en 2017 había reemplazado a Gilberto Quintero, a su vez sucesor de Juan Felipe Campuzano, el primer designado para dirigir ese proyecto. La renuncia del tercer gerente de la sociedad promotora del ferrocarril se debió a diferencias de criterio con la junta directiva y además al incumplimiento de los socios de una capitalización por 10.200 millones de pesos. El 24 de agosto, la Contraloría General de la República reveló sus hallazgos en una auditoría a Hidroituango. Según dijo, fueron 35 hallazgos relacionados con faltas disciplinarias o penales. Ese organismo implicó tanto a EPM como a la ANLA, entidad que respondió a los señalamientos, precisando que no concedió la licencia ambiental sino el Ministerio del Medio Ambiente. Mientras tanto, EPM, responsable del proyecto, expresó que varios aspectos que hacen parte de los hallazgos de la Contraloría al mismo tiempo conforman el paquete de investigaciones que hacía la Auditoría Interna y de Control Disciplinario de la entidad. A la Corte del Distrito Sur de la Florida, el canal Caracol llevó sus diferencias con Telemundo, canal de los Estados Unidos, al que señaló de incumplir las obligaciones establecidas en un contrato de coproducción y distribución internacional. La demanda fue radicada ese 24 de agosto. El 26 de agosto, día domingo, hubo consulta anticorrupción en Colombia. Y contra cualquier pronóstico, la llamada Consulta Popular Anticorrupción movilizó a 11.673.000 personas que ejercieron el derecho al voto y aceptaron la convocatoria para expresarse a favor o en contra de la corrupción. A pesar de que fue alta la votación, no significó un mandato en sí porque la cantidad de votos no llegó al umbral exigido, que era de 12.140.000 votos. Llamó la atención que junto con Bogotá, ciudades intermedias como Tunja y Pasto respondieron positivamente a la consulta, considerada un hecho político histórico.
El 27 de agosto, la acción de Constructora Conconcreto cayó como volador sin palo en la Bolsa de Valores de Colombia. En relación al precio del día viernes 24 de agosto, esa acción bajó 24% y cerró en 380 pesos, el precio más bajo en muchos meses al reflejar un descenso año corrido del 62%. Por esos días, Conconcreto era objeto de atención, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio le había formulado pliego de cargos por presunta cartelización empresarial durante el proceso de contratación del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, que ganó y le fue adjudicada por la ANI. Además, la Contraloría General de la República había emitido el informe de una investigación sobre Hidroituango, en el que reportó 35 hallazgos administrativos. En esa obra, Conconcreto tiene el 35% del consorcio constructor Triple C. De otro lado, el 28 de agosto, el Fondo Inmobiliario Colombia, constituido hace 10 años por Bancolombia y Suramericana de Seguros, recibió un nuevo socio, Public Sector Pension Investment Board, el principal fondo de pensiones de Canadá, que invirtió 420.000 millones de pesos y se hizo al 34%. Los socios iniciales Bancolombia y Suramericana de Seguros quedaron respectivamente con el 51% y el 14%. El Fondo Inmobiliario Colombia es socio del Grupo Éxito en el fideicomiso Viva Malls y tiene un portafolio de inmuebles comerciales en varias ciudades del país. Y ese 27 de agosto, en medio de la situación crítica que por esos días vivían los caficultores a raíz de la pronunciada caída del precio interno del café, el gobierno anunció un apoyo al precio interno de 100.000 millones de pesos. El 29 de agosto, en reunión con miembros de comisiones económicas del Congreso de la República, que tenían en trámite el proyecto de presupuesto general para 2019, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que al menos 50 programas no tenían hasta entonces financiación asegurada. Esa desfinanciación en el presupuesto del año que se aproxima fue calculada en 25.6 billones de pesos y la propuesta en ese momento fue buscar alternativas como una ley que permitiera trasladar partidas de unos frentes a otros. Entre los programas sin financiación asegurada estaban Familias en Acción, con un faltante cercano a 2 billones de pesos. Y ese día, por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, advertía sobre la posibilidad de que subieran los precios de la energía a raíz de un posible faltante de gas natural y el deber de importarlo. Y agosto se cerró así. El día 30 fue radicado por parte del alcalde Federico Gutiérrez el proyecto de acuerdo mediante el cual le propuso al Consejo estudiar y aprobar la venta de activos de EPM, con el fin de subsanar las consecuencias financieras de la contingencia en Hidroituango. El proyecto, que confirmó lo anunciado 20 días antes por la gerencia de EPM, contenía entre los activos para la venta la participación en ISA y otras minoritarias en diferentes empresas, así como las inversiones en 2 sociedades chilenas, Aguas de Antofagasta y Parque Los Cururos. Y entre los argumentos, el proyecto indicaba que el atraso en las obras de Hidroituango estaba calculado en 36 meses y la reducción del EBITDA estimada es 3.9 billones de pesos por la venta de energía generada que no podía entregarse. Los costos adicionales en el proyecto serían de 1.5 billones de pesos. De otro lado, Grupo Nutresa anunció la adquisición del 60% de Naturela, empresa creada en 2005 y que produce espirulina, un componente de alto valor nutricional. Nutresa pagó 3.221 millones de pesos por esa participación, recursos que según lo convenido sirvieron para capitalizar a Naturela. Entre tanto, con el proceso de instalación de 150 estaciones, desde entonces los 125 municipios antioqueños quedaron con al menos una zona de Wi-Fi abierto, gracias a un convenio entre el Ministerio de TIC y el Departamento de Antioquia. El proyecto, que empezó en 2017, demandó inversiones conjuntas por 12.000 millones de pesos. Y así concluimos el resumen de noticias del mes de agosto. Lo invitamos a escuchar mañana la compilación de sucesos de septiembre.
Gracias por su atención. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. También puede consultar nuestro nuevo canal de información notieconómico.net. En la redacción Jesús Antonio Vargas Marín y Gustavo Zavala Berrío. En la dirección J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. Con mucho gusto les hemos acompañado con las noticias económicas del resumen del mes de agosto. Ana Catalina Zuluaga y Jesús Antonio Vargas. Para todos nuestros oyentes, muy buenos días.